hermanos, ahí hasta el 1, hasta el versículo número 4. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, hermanos, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que nosotros lleguemos a este día, Padre, con el único fin de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Señor, que toques las fibras más interiores de nuestra vida, para que así podamos ser llevados a un cambio, Señor, a una transformación, a un estilo de vida, Señor, al cual tú nos pides que vivamos, Señor, como creyentes, como discípulos, como seguidores de tu nombre, Señor, de Cristo. Te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos que están en este lugar, en la iglesia Príncipe de Paz, un lugar donde el Señor nos permite reunirnos, congregarnos, hermanos, cantar, orar, ¿verdad, hermanos? Y también escuchar su palabra. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están en este lugar, hermanos. A Dios la gloria y también la oportunidad que Dios le da a usted por estar en este lugar. Amén. Porque si no fuera por Dios, hermanos, no estaríamos aquí. Si no fuera por la voluntad de Dios, no vendríamos, no estaríamos, no viviríamos. Amén, hermanos. Por eso me gusta cantar mucho ese canto que lo entonábamos al principio, ¿verdad? El de Salmo 149, ¿verdad, hermanos? Anunciaré tus poderosos hechos, ¿verdad? Cada día te bendeciré, ¿verdad? Y me gusta también esa parte que dice en la Biblia, ¿verdad? Generación a generación, ¿verdad? Hermanos, como decía, celebrarán tus obras. Generación a generación. Eso es importante escucharlo, cantarlo, pero también meditarlo. Porque la generación que sigue de nosotros es la generación la cual también como nosotros debe de anunciar los hechos poderosos de nuestro Dios. Pero todo comienza con nosotros, amén, hermanos. Todo comienza con el adulto, o con el hombre mayor, o con la hermana o la mujer mayor o adulta, que ha llegado, hermanos, a un crecimiento donde se puede transmitir valores, se puede transmitir educación, se pueden transmitir buenos consejos, pero lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra siguiente generación, hermanos, es transmitir la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de transmitir, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para que nuestros hijos posteriormente hablen del Señor. Amén, hermanos. Hoy en día la postura masculina y la postura femenina en el contexto cultural y social de estos tiempos es distinto ya a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad, hermanos? Y uno de los ejemplos que tenemos
como varón, aunque hay muchos varones en la Biblia, hermanos, que podemos ocuparlos a cada uno de ellos como ejemplos de obediencia a nuestro Dios, hay muchos, pero hoy quiero citar o enseñar a través de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo uno que siempre ha llamado mi atención, y es este hombre llamado Cornelio. Amén, hermanos. Cornelio era un hombre gentil. Amén, hermanos. No era de la nación de Israel, no pertenecía al pacto y las alianzas que el Señor había hecho con su pueblo amado Israel. Era un hombre gentil, ajeno, ¿verdad, hermanos? Quizás lejos de las promesas de Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, cuando nosotros, hermanos amados, ponemos la Biblia no solamente como parte de nuestra biblioteca, sino como ese libro que merece el lugar en nuestras vidas como el libro importantísimo para nuestras almas. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta, hermanos, de la enseñanza tan hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Cornelio es un ejemplo claro de ello. Hermana Erika, ¿me regalas esta agua, por favor? Vamos a leer el versículo número 1, hermanos. ¿Qué dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Amén, hermanos. Cornelio era un gentil. ¿Sí, hermanos? Cornelio era un hombre romano. En tiempos, gracias hermana Erika, en tiempos cuando la iglesia apenas estaba iniciando, hermanos, ¿usted se imagina este centurión? Era un soldado. Amén, hermanos. Era un soldado, o podemos decir que el título que tenía de centurión era un comandante, hermanos, un comandante romano, un comandante que tenía a su cargo aproximadamente de entre 80 a 100 soldados. O sea, era un hombre racio o recio. ¿Usted ha visto un comandante? Mire, si los soldados tienen una peculiaridad de su identidad por la formación y la disciplina que ellos tienen, imagínense estoy hablando de un soldado raso, hermano. Tienen disciplina, tienen carácter y tienen identidad que se refleja en su personalidad y en su manera de hablar siendo un soldado raso. Si usted ha conocido a un comandante o a un teniente o a un coronel, se dará cuenta que son disciplinados, racios, duros. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen un trato con hombres. Hoy la iglesia necesita hombres. Amén, hermanos. ¿Escuchó? Hoy la iglesia necesita hombres de valor. ¿Escucharon, amados hermanos y hermanas? La iglesia del Señor necesita hombres como Cornelio. Ahorita vamos a ver, hermanos, las características que tenía este hombre. Cuando nosotros decimos hombre en nuestra cultura, imaginamos a un hombre, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se imagina un hombre en nuestra cultura? Gritón, mandón, machista. ¿Cómo, hermanos? Amén. Un hombre sin afecto, un hombre sin romanticismo, un hombre sin atención,
orgullosos, altivos, egocéntricos y materialistas. Pero los hombres que la palabra del Señor nos muestra son otro tipo de hombres. Amén, hermanos. Son otro tipo de caballeros, son otro tipo de varones. Cornelio, gracias hermanita, muchas gracias. Primero, Cornelio era un centurión, era un soldado romano. No era cualquier soldado pinchurrientillo, hermanos. Amén. Era un soldado romano con sus emblemas, con su escudo, con su ropa intachable, pero era alguien distinto a todos los demás de su compañía. ¿Qué hace diferente a un hombre entre la multitud, hermanos, varones? ¿Qué nos hace diferentes o qué nos debería de ser diferentes a los varones que creen en Dios, distintos entre la multitud de hombres en general? ¿Qué características tendríamos nosotros que tener, varones, para ser diferentes a los demás? Cornelio estaba en un trabajo Cornelio no se avergonzaba en medio de los hombres por lo que él creía. Amén, hermanos. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Sabía usted que los centuriones eran elegidos? Fíjese que los centuriones en el tiempo de Roma, en los tiempos bíblicos, los centuriones eran elegidos por varias cualidades. Eran valientes, eran resistentes físicamente hablando, eran templados o tenían templanza y por último, tenían la capacidad de mando. Fíjense, hermanos, para llegar a ser un centurión, primero, ¿qué tenían que ser, hermanos? Valientes. Los hombres de Dios, en el ejército de Dios, tenemos que también ser, ¿qué, hermanos? Hombres que valientes. Hombres que tengan resistencia física, hermanos. Amén. Cornelio tenía estas características. Tenían esa resistencia física, o sea, como dice la palabra de Dios, hablando espiritual y bíblicamente, esfuérzate y sé valiente. De manera general, el Señor nos habla de que nosotros tenemos que dar más de la cuenta, hermanos. Amén. El cristiano ha sido llamado, hermanos, a dar el plus, el extra, el más. Aun cuando las fuerzas se desvanecen, Dios en su Espíritu Santo, varones, te da resistencia. Nos da resistencia. Amén, hermanos. Versículo número 2. Dice la palabra del Señor que aunque Cornelio era un comandante romano, un centurión al servicio de Roma, él tenía estas hermosas características, hermanos. Cornelio, un hombre de Dios. La primera es que Cornelio era, ¿qué, hermanos? Piadoso. Varones que estamos aquí, incluyéndome a mí, reflejémonos todos los que estamos aquí, varones, en la vida de Cornelio. Primero, no se intimidaba por lo que creía, a pesar de que estaba rodeado de 100 soldados hombres. Segundo, era un hombre piadoso. Amén, hermanos. Era un hombre, ¿qué dice, hermanos? ¿O qué dice más bien la palabra de Dios?
que era un hombre piadoso. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que era un hombre piadoso? Cornelio no le daba vergüenza buscar a Dios. Era un hombre devoto. ¿Qué significa esto? Que era un hombre que amaba a Dios y un hombre que adoraba a Dios. La piedad significa eso, hermano, hermana. La piedad significa amar a Dios y adorar a Dios. Amén, hermanos. Los hombres tienen que demostrar que aman a Dios, los hombres de la iglesia. Amén. Los hombres de la iglesia de Dios tienen que demostrar que aman a Dios con sus hechos. Y tienen que demostrar que adoran a Dios con sus hechos, con su vida. Lamentablemente, ¿verdad? Los varones son los que menos ya están presentes en la iglesia. Amén, hermanos. O dígame si estoy mintiendo, hermanos. Lamentablemente los hombres son los que ya menos están sirviendo en la iglesia. Necesitamos, hermanos y hermanas, varones ejemplares, varones que sean un ejemplo para otros varones, en su casa, con sus hijos, con sus esposas y en la iglesia. ¿Sí escuchó, varón, hermano y hermana? Necesitamos varones que sean ejemplo en sus hogares, con sus hijos, con sus esposas y en la iglesia. Cornelio era un varón piadoso, hermanos. Él amaba a Dios. Él era un hombre temeroso, era un hombre que adoraba a Dios. No le daba pena, no le daba vergüenza demostrar que él creía en Cristo. Amén, hermanos. Cornelio no solamente era un hombre piadoso, hermanos. Cornelio era un hombre que, hermanos, que temía a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios, hermanos? Era un hombre que tenía temor de Dios. Que podemos decir, hermanos, que donde quiera que él estaba, tanto en el trabajo como en su casa, se conducía de manera correcta, ¿no, hermanos? Ese es temer a Dios. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad, hermanos? Conducirnos de manera correcta en donde quiera que estemos. Amén. Ya sea en el trabajo, hermanos, o ya sea en la casa, o ya sea en la iglesia. Estando en público o estando en privado. Los hombres de Dios tienen temor de Él. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo, hermanos? ¿Cuántos varones tenemos así como Cornelio aquí en la iglesia, príncipe de paz, hermanos? ¿Cuántos Cornelios hay, hermanos? A ver. Amén. Varones que no les dé pena, hermanos, de lo que creen. Segundo, que amen a Dios y adoren a Dios verdaderamente, hermanos. Canten ustedes, oren en el templo. Miren, hermanos, decía una jovencita misionera, su papá es paraguayo, de Paraguay, y su mamá es brasileña. Ambos misioneros se conocieron en las misiones y obviamente tuvieron hijos. Y una de sus hijas, ¿verdad?, que va a donde quiera que sus papás misioneros, Dios los llama a predicar la palabra. Ella ha dicho esto cuando habla referente a su papá. Ella dice, mi papá, de las 3 a las 4 de la mañana, cuando yo me levanto, a esa hora, siempre escucho un susurro. Y me acerco con cuidado y veo que es mi papá que está orando delante de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Un papá orando. Y la jovencita tiene como 14 años, hermanos. Y dice, me voy a mi cama sabiendo que mi papá ora por nosotros. Yo vuelvo a acostarme muy
contenta, sabiendo que mi papá pide la protección de nuestra familia y me siento segura porque mi papá ora a Dios. Ella dice también algo como esto. Yo he conocido a Jesús, dice la joven adolescente, dice, yo he conocido a Dios porque he sido contagiada por el amor que mi papá tiene por Dios. Dice, Él no me ha obligado a seguir a Cristo. Yo he sido contagiada por lo que ellos hacen cuando hacen algo por Dios. ¿Sabe qué es mejor, papá y mamá? ¿Sabe qué es mejor? Que obligar a nuestros hijos que crean en Cristo, sino que nosotros a través de nuestra vida, ¿escuchó, hermano? A través de nuestro ejemplo como padres, nuestros hijos voluntariamente quieran seguir a Cristo. Cuando un verdadero papá creyente es piadoso como Cornelio y temeroso como Cornelio, su familia lo va a seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 2 que estamos leyendo en Hechos. Porque Cornelio era un hombre que, hermanos, léalo conmigo, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su casa. Cornelio contagió su piedad y su temor a Dios a la esposa, aunque no lo dice, hermano. No sé cuántos hijos tuvo Cornelio, pero los hijos que haya tenido, todos ellos seguían el camino de Dios. Pero ¿por quién comenzó? Por un varón. Amén, hermanos. Por un hombre que amaba a Dios. Yo no tengo que obligar a mi hijo que ore, hermano, hermana. Cuando ve mi hijo que yo oro. Yo no tengo que decirle a mi hijo canta cuando ve en mí un adorador. Yo no tengo que decirle a mi hijo vamos a la iglesia cuando mi hijo ve que yo siempre estoy dispuesto para estar en la casa de Dios. Cuando esto ocurre en las familias cristianas, va a haber grandes maravillas y cambios en nuestros hogares. ¿Amén, hermanos? Cuando alguien se levante realmente, hermanos, a buscar la presencia de Dios como Dios manda, hermanos, entonces, hermanos, los cambios en nuestro hogar serán evidentes, serán palpables, serán tangibles. Tú no tendrás necesidad de venir a decirle al pastor, pastor, ore por mi hijo, aunque gracias, hermanos, por compartirnos la necesidad que usted tiene para ayudarle a orar, pero es su responsabilidad orar por sus hijos de usted. ¿Se escucha, hermano? Usted tiene que orar por sus hijos. Usted tiene que orar por su esposa o esposo. Usted tiene que levantarse en la mañana a orar por ellos. O en la tarde doblar rodillas por ellos, como lo hacía Cornelio, hermano. No necesitamos una hora específica, pero estoy seguro que muchos duermen. Muchos de los que somos padres no tenemos un valor importante en nuestra familia, porque si nosotros valorábamos a nuestra familia, o la amáramos, no levantáramos sacrificialmente, hermanos, en una hora para dedicarle al Señor solamente la oración a nuestro hogar. Por eso, hermanos, hay muchas familias divididas. Amén. Por eso tenemos conflictos con nuestros hijos. Por eso hay situaciones en el hogar. Si tan solo, hermano, usted pusiera atención a esta predicación, y si tan solo usted y yo viéramos lo que hizo Cornelio, tendríamos el resultado de Cornelio en nuestras familias, hermanos. Y no es porque lo que digo yo como consejo pastoral, sino más bien es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Porque por eso está Cornelio ahí escrito, hermanos, en la palabra del Señor, para que miremos cómo nuestras familias deben de caminar y nuestros hogares deben de andar y cómo el varón debe de comportarse en este texto bíblico y lo que el hombre debe de hacer en su hogar.
Amén, hermanos. ¿Cuántos sabemos que Dios escucha? ¿Cuántos sabemos que Dios escucha a aquel que le busca con todo su corazón? Aquí, quienes busquen a Dios, hermanos, lo hallarán. Quienes busquen a Dios lo hallarán. Si tú lo buscas temprano, como dice Proverbios 17, yo amo a los que temprano me buscan. Amén, hermanos. Antes de salir a donde tengas que ir, hermano, yo te invito a que dobles un momento tus rodillas y pongas, en este caso, a tu esposa en las manos de Dios. Y la esposa ponga al esposo en las manos de Dios. Y ambos, los dos, oren por sus hijos. Amén, hermanos. Ora por tu familia. Cornelio lo que hacía, hermanos, ¿por qué cree que cuando ya llega Pedro, hermanos, miren, un poquito más adelante, ¿por qué cuando llega Pedro, toda la familia estaba esperando al apóstol Pedro? Porque ya habían sido instruidos previamente por un hombre llamado Cornelio. ¿Queremos una familia saludable? ¿Quién no? ¿Cuántos quisieran ver a sus hijos aquí en una silla en el templo? ¿Nadie? Bueno, no haga nada. Si nadie quiere ver a sus hijos aquí en la iglesia, no ore, no ayune, no se congregue, no lea la Biblia, no se comprometa con Dios, nada va a ocurrir. Las cosas van a seguir igual, amado hermano, y te lo digo con todo mi amor. Pero si tú eres como Cornelio, amén, hermano, hermana, si tú eres como Cornelio, un hombre piadoso, una mujer piadosa, un hombre o una mujer que teme a Dios, entonces tú vas a ver tu casa mirada por el Señor. ¿Qué más decía Cornelio, hermanos? Mire, antes de ello, vamos a Hebreos capítulo número 11, no pierda su texto bíblico, por favor, hermanos. Miren lo que la palabra del Señor dice en Hebreos 11:6, hermanos. Por favor, acompáñenme ahí con sus ojitos y miren lo que dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo, hermanos? Lo que tenía Cornelio, hermanos, era fe. Fe. Amén, hermanos. Por lo tanto, él era un hombre piadoso, hermanos, hermanas. Hoy necesitamos hermanas y hermanos como él. ¿Por qué digo hermanas? Porque quizás no hay un varón en casa, pero es tu responsabilidad. ¿No te tocaba tener esa responsabilidad del varón sobre tu espalda, sobre tus hombros, sobre tu vida, hermana? Pero hoy Dios te dice que puedes ser y puedes ver la bendición que Cornelio tuvo en su casa, también en la tuya. ¿Sí, hermana? Tú también puedes tener esta bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que necesitamos, ¿qué, hermanos? Fe. La fe mueve montañas. Amén, hermanos. La fe, dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe, que si tuviéramos fe, le diríamos al sicómoro que se desarraigue y que se plantara sobre el mar. La fe, hermanos, tiene la capacidad de transmitir el poder de Dios a las cosas, hermanos, que para nosotros son imposibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ves a tu hijo o tu hija que es imposible que sea creyente de Dios,
Cuando tú tienes fe, puedes transmitir el poder de Dios a través de la oración a algo que quizás, hermano, sea imposible para ti, pero no es imposible para Dios, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, pero aquel que se acerca a Dios tiene que creer. Amén, hermanos. Yo no sé si tú vienes a la iglesia con fe, creyendo que en algún momento el milagro ocurrirá. Yo no sé si tú vienes a la iglesia creyendo que tu familia será salva. Pero mira, hermanos, necesitamos comprometernos en la fe. Amén, hermanos. La fe es como un fusible. ¿Para qué sirve un fusible en la casa, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para la luz. Aunque detrás del fusible, hermanos, hay una compañía eléctrica trabajando con muchas cantidades de luz para que llegue a tu casa, para que pueda haber calor, para que pueda haber iluminación, para que pueda haber, hermanos, claridad. Si tú no tienes ese fusible conectado en tu casa, aunque detrás haya una gran compañía trabajando para que haya luz en tu casa, si no hay ese fusible, no va a haber luz en tu casa. No sé si me entiende, hermanos, perdón. Si no hay fe en tu vida o en mi vida, todos los recursos que están en el cielo no se pueden movilizar a tu favor si no hay fe. ¿Tienes una enfermedad? Dios ha prometido sanarnos, ¿o no, hermanos? ¿Tenemos algún problema? Dios en la fe nos dice cree. ¿Tienes una duda? Confía en Dios. ¿No tienes trabajo? Ten fe en Dios y Él te dará. ¿Te duele algo en tu cuerpo? Cree y serán las cosas hechas. Esto, hermanos, me imagino que Cornelio lo hablaba con Dios, con su familia. ¿Ven, hermanos? No me imagino qué historia les decía Cornelio a la esposa de los hijos, pero estoy seguro que ahí se levantaba un altar familiar. Amén. Había que haber una transmisión de la enseñanza. Miren, hermanos, ¿qué más hacía Cornelio? Hechos, capítulo número 10, versículo número 2. No solamente era piadoso y temeroso de Dios, sino que hacía muchas limosnas. ¿A quién, hermanos? Al pueblo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Cornelio? ¿Qué era Cornelio más bien? Cornelio era un hombre generoso. Generoso. ¿Amén, hermanos? Cornelio era un hombre generoso, un hombre bondadoso, un hombre desprendido, un hombre desinteresado, un hombre que compartía su dinero. Sí, hermano, Cornelio compartía su dinero. Era un hombre rico. El estándar social que él tenía en Roma era un centurión, tenía dinero. Él era un hombre rico, hermano. ¿Y qué hacía con su dinero? ¿Lo que, hermanos? Lo compartía con los demás. Lo compartía con los demás. Sus bienes eran compartidos con los demás. Los hombres que la Biblia nos enseña son hombres que que son compartidos y que son desprendidos. No son hombres ávaros. No son hombres codiciosos. No son hombres ambiciosos. Son hombres que si Dios les ha bendecido, son hombres que comparten lo que Dios les ha dado. Amén, hermanos. Cornelios
hombres piadosos, hombres temerosos y hombres que comparten las riquezas que Dios les ha dado, se desprenden, se dan, son bondadosos y repito, de manera desinteresada. Amén, hermanos. Proverbios capítulo 22, para este hermano y esta hermana que siempre les gusta dar sin tronar los dientes. Amén, hermanos. Sino que lo dan con un corazón alegre. Lo dan con un corazón desprendido. Miren lo que dice Proverbios 22:9, hermanos. Perdón, Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será que, hermanos, bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros caminamos y vemos la necesidad de la persona? Tú da, hermano. Algo que me llama la atención de mi pastor. Cuando voy en su automóvil, hermanos, cuando llega un momento de estar con él en su automóvil, algo que me llama la atención es que siempre tiene en su carro, hay un espacio para guardar cosas en el carro, hermanos, y siempre lo tiene lleno de monedas. Está así grande el bonche, hermanos. Y yo siempre lo observo. Cuando hay en un tope, baja su parabrisas y agarra ese bonchecito, un poquito de ese bonchecito y se lo da al que está en el tope. Avanza otros tantos kilómetros, se encuentra alguien que está tapando un hoyo, se para y le da. Y hermanos, así se va todo el camino. Amén. Y nunca le falta a ese hermano. Amén. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será, hermanos? Porque dice la palabra del Señor que el ojo misericordioso, ¿verdad? Aquel que es misericordioso, dice, será bendito. Cuando nosotros vamos en la calle y vemos a alguien indigente, ¿qué decimos? Por lo regular, es que siempre andan pidiendo. Es el mismo de siempre. Ya ni le doy porque, ¿para qué? ¿Cómo pensamos nosotros, verdad? Pero ¿qué dice la palabra? El ojo misericordioso será ¿qué? ¿Para quién es la bendición? ¿Para quién, hermanos, cuando tú das? ¿Para quién es, hermano? Para usted. Si usted da, usted será bendecido. Amén. Dice adelantito en el proverbio, ¿verdad, hermanos? Dice en el versículo número que estábamos leyendo, ¿verdad, hermanitos? En el versículo número 9, porque dio de su pan al indigente. Compartió lo que tenía, dijo, ten, no hay problema, come. Al hondureño, al guatemalteco, al venezolano, al extranjero. Aquel que te pida algo, tú no rehuses, tú dale. Yo decía algo el martes en la célula, hermanos, y también lo repetí el miércoles en la célula de Tlateposco. Los cristianos, escuche bien, los cristianos somos las personas más bondadosas que existan en este mundo. ¿Se escuchó, hermano? ¿Escuchó, hermano? Los cristianos debemos de ser las personas más bondadosas que existan en este mundo. Nosotros no debemos de cuestionar, hermanos. Bueno, siguiendo este principio, yo doy y el Señor bendecirá. Cornelio era así. Cornelio era un varón, dice la palabra de Dios, que no solamente daba ofrendas ni donas. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? ¿Daba qué, hermanos? Daba muchas limosnas, no decía, daba unas cuantas o daba limosna, por ejemplo, ¿no? En singular.
daba limosna. No, sino que la palabra del Señor dice en el versículo número 2 de Hechos 10, que Cornelio daba muchas limosnas. Amén. Y otra característica que tenía Cornelio, hermanos, y que me gustaría que los varones cristianos no olvidaran también esta característica. Oraba a Dios siempre. Amén, hermanos. Varones que oran a Dios. Varones que buscan la presencia de Dios. Mire, hermanos, hoy vivimos en una generación difícil. Amén. Vivimos en una generación difícil y la generación de nuestros hijos se pone más complicada, hermanos. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a orar, ellos no lo van a hacer. Amén, hermanos. Porque la generación de nuestros hijos, estaba leyendo un poco de las generaciones. Mire, hermanos, la generación de nuestros hijos, que es la generación Centennials y la generación Alfa, que es la que nos sigue a nosotros, es una generación, hermanos, que está envuelta, hermanos, con nuevos ideales. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes, ¿verdad, hermanos? Quieren ser influencers, ¿verdad? Si usted le pregunta a un joven, ¿qué te gustaría ser? ¿Dentista? ¿Arquitecto? ¿O influencer? ¿Qué cree que contestarían, hermanos? Influencer, porque así ganan más dinero, ¿no? Y hago lo que a mí me gusta. Y no me esfuerzo. ¿Verdad, hermanos? ¿O no, hermanos? Quiero ser Naruto. ¿Verdad? Quiero ser tal personaje del internet o de las redes sociales, ¿verdad, hermanos? Y entonces, hermanos, ese es el desafío que como padres tenemos, hermanos, ¿verdad? Hoy en día las generaciones que nos siguen, hermanos, su vida es el teléfono. En el tiempo de la generación de mi hermana Elvirita, ¿era necesario un teléfono, hermana Elvirita? ¿Verdad? Era mejor un trato personal, de persona a persona, ¿verdad, hermanos? Pero hoy en día la mayoría de los jóvenes y que nacieron después de nosotros y los de la generación alfa, hermanos, están 100%, hermanos, apegados al teléfono, a los smartphones, a las tablets, a las redes sociales, al internet, a la inteligencia artificial. Amén, hermanos. Hoy en día vemos a esta generación, hermanos, que, por ejemplo, en cuestión de la religión, ya no profesan una religión en sí. Amén. Los jóvenes tienen otros, y las adolescentes y los niños que van haciendo empiezan a tener otros ideales, hermanos. Y nosotros como papás tenemos que transmitir, como Cornelio, una vida piadosa a Dios. Amén, hermanos. Una vida temerosa a Dios, una vida generosa hacia los demás y también una relación constante con Dios, puesto que Cornelio oraba siempre. ¿Qué ocurre cuando un papá o una mamá, hermanos, buscan a Dios de manera continua? Mire lo que pasó con Cornelio, hermanos. Hechos capítulo número 10, versículo número 3. Vio claramente en una visión como a la hora novena, o sea, la hora de la oración tradicional del pueblo de Israel, es la hora de la oración para el pueblo de Israel, decía, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, cuando un hombre y una mujer buscan a Dios, tienen revelación de Dios. Amén, hermanos.
Dios les revela, Dios les habla, hermanas, hermanos. Dios te da instrucciones para tu vida y también para tu familia. Dios te da el consejo para que tomemos las mejores decisiones en esta vida y con nuestros hijos. Cuando un hombre y una mujer, hermanos, tienen una comunión con Dios, Dios se les revela, Dios les habla, Dios les instruye. En el versículo número 4, ¿qué ocurrió con Cornelio? Dice que él mirándole fijamente y atemorizado dijo que es Señor. Amén, hermanos. ¿Cómo estaba Cornelio? Atemorizado. Amén, hermanos. Estaba también hablando con Dios de una manera sincera. Cornelio era sincero con Dios, hermanos. Fíjese, la sinceridad con Dios es tan importante. Por eso le digo que Señor, él era un hombre de fe sincera, era un hombre sincero, que realmente adoraba a Dios de manera verdadera y sincera. No había en él un cambio. Y el Señor le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué le dijo el ángel en esta visita tan especial? Aunque Pedro, el apóstol, iba a ir a su casa, hermanos, tenía una visita mucho mayor, especialmente hablando. Un ángel de Dios. Tú puedes recibir la visita del pastor en tu casa, o la visita de un líder en tu casa, pero no hay mejor visita que la visita de Dios en tu hogar. Amén, hermanos. ¿Escuchó? No hay mejor visita en tu casa, hermano, que la visita de la presencia de Dios en tu hogar. Y esto es lo que ocurrió con Cornelio, amado hermano. Pero a mí lo que me llama la atención mucho es que lo que nosotros hacemos para Dios, Dios sabe lo que hacemos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene memoria. Dios sabe, hermano, lo que tú haces con todo tu corazón. Si tú estás aquí en la iglesia con todo tu corazón, si tú ofrendas con todo tu corazón, si tú le cantas a Dios con todo tu corazón, si tú estás entregando tu vida y haciendo obras con todo tu corazón, dice la palabra del Señor, que Dios tiene memoria. Mire lo que dice la palabra de Dios. Han subido, ¿qué dice, hermanos? Para memoria delante de Dios. Amén. Han subido para memoria delante de Dios. O sea, que Dios recuerda todo lo que hacemos para Él. ¿Verdad, hermana Beni? Cuando Jesús estaba, hermanos, cuando Jesús estaba en el templo, hermanos, y vio y observó cómo los fariseos echaban grandes cantidades de dinero al alfolí, pero también vio y observó cómo una viuda pobre echaba, hermanos, ¿qué? Unas monedas al alfolí también, y Jesús dijo de esta mujer viuda que todos los demás habían dado de lo que les sobraba, pero que la viuda había dado, hermanos, todo lo que ella tenía, todo su sustento. O sea que Dios, hermanos, sí recuerda y tiene memoria. Por ejemplo, al rato va a pasar el alfolí, amén, y como que Dios lo va a anotar en su memoria de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. También Él se va a acordar cuántas veces venimos a congregarnos. Amén, hermanos, o no amén. Él también se va a acordar de todas las oraciones que nosotros le hemos hecho con sinceridad y todas las oraciones que lo hemos hecho de manera rápida, sin sacrificio,
sin valor. Dios también conoce todo eso. Amén, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? Cornelio recibió la visita de la presencia de Dios en su familia. Termino con el texto como el broche de oro de esta predicación en la vida de Cornelio. Mire, Hechos capítulo número 16, hermanos, versículo número 24. Hechos 10, 24. Miren, ese es el broche de oro en la vida de Cornelio. Mire, hermanos. Mire qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. ¿Qué ocurre aquí en la vida de Cornelio? Mire, hermanos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, hasta ahí. ¿Qué ocurrió con Cornelio, hermanos? No solamente se quedó él con lo que había conocido de Dios, sino que había invitado a sus familiares, había invitado a sus amigos a que conocieran de Cristo. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un varón y una mujer, hermanos? Compartirles al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 44. Ya Pedro está con ellos, ya Pedro está compartiendo la palabra del Señor, y mire lo que ocurre de manera sobrenatural. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Qué hermoso y qué mejor herencia que un papá o una mamá pueda dejar en su familia! No solamente antes de partir, hermanos, sino en el presente, ver que nuestros hijos, nuestras hijas puedan ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Que hablen lenguas, que tengan dones sobrenaturales de Dios, que puedan manifestar, hermanos, el Espíritu Santo en sus vidas. No hay mejor herencia, hermanos, independientemente de lo material, que nosotros podamos dejar un legado espiritual, y es el Espíritu Santo caiga sobre nuestra familia. Amén, hermanos. Como padre, hermano, hermana, ¿tú ya sabes si tu hijo es salvo? Hermano, hermana. Como padre, ¿tú ya sabes si tu hijo si tu hija es salvo o salva? Y si tu hijo ya es salvo o salva, ¿tu hijo ya ha recibido al Espíritu Santo en la promesa? ¿Ha sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Es lleno del Espíritu Santo? Tu labor como padre es arduo. Tu labor como sacerdote de tu casa es profundo. Tú eres el atalaya de tu hogar. Amén, hermano. Tú eres el vigilante de tu familia. Tú eres el encargado, hermano, no solamente de la provisión y sustento de tu hogar, sino también eres el encargado de suplir con ayuda del Señor, la instrucción de su palabra, para que a través de tu vida seas un instrumento en las manos de Dios, para que tu hijo sea salvo. Amén, hermanos. Y para que también reciban el Espíritu Santo. Todo comenzó con un hombre llamado Cornelio. Amén, hermanos. Y yo creo que después de que cuando él recibió el Espíritu Santo, cuando se fue a sus lugares de trabajo, Cornelio, quizás a Roma, quizás a otros lugares,
Yo estoy seguro, hermanos, y creo que él empezó a difundir por todos los lugares lo que había ocurrido con él, lo que había ocurrido con su familia. Nosotros como cristianos no tenemos otro tema de conversación, hermanos, más que hablar de Cristo. ¿Se escuchó, hermano? Nosotros, nuestro principal tema de conversación es Cristo. Cristo te ama, Cristo te sana, Cristo te salva. Amén, hermanos. Y Cristo, ¿qué, hermanos? ¿Cristo qué, hermanos? Viene. Cristo sana, Cristo sana, salva, bautiza y viene. Papás, mamás, pónganse en la brecha por tus hijos. Nosotros como papás cristianos necesitamos la presencia del Espíritu Santo primero para poder hablar con autoridad, con amor. No los obligues, contagia a tus hijos de lo que has creído. Que cuando ellos te vean a ti digan, mi papá es cristiano, verdaderamente. Amén, hermanos. A rato yo voy a ir a ver al mío, ¿verdad, hermanos? Y me da gusto que todavía tengo a mi papá cerca para poder abrazarlo, verlo, mirarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Y siempre lo voy a repetir hasta el día de que se muera. Cuando Dios lo manda a traer su presencia y cuando ya no esté conmigo, algo que sí voy a recordar es que fue un varón que buscó de Dios. Yo lo que tengo de mi papá no es lo que tiene materialmente, hermanos, ni su trabajo secularmente. ¿Sabe cuál es la imagen impresa que yo tengo de mi padre? Un hombre orando. Es lo que yo tengo de él. Un hombre siempre en las madrugadas orando. Cuando yo iba a trabajar a las 3, 4 de la mañana, yo me acuerdo que antes de salir a trabajar escuchaba siempre en su panadería de palos. Y cuando yo me acercaba, antes de irme a trabajar, hermanos, yo me acercaba por una ventanita que tenía ahí. Y cuando lo veía en una silla roja que ahí tiene toda que se está cayendo ya de vieja, ¿verdad? Pero ahí en esa silla roja, yo veía a ese varón orando al Señor. Hermanos, ¿cuál es la impresión que tú tienes de tu padre? ¿Qué te ha enseñado tu padre? Hermanos, jóvenes, ¿cuál es la imagen que tú tienes de tu papá? Yo le decía a mi hija, Jarel, ¿tú crees que soy un papá gritón, enojón y mandón contigo? Le decía, dime la verdad, quiero escucharte. Y ella me decía, sí, papá, tú eres muy mandón y me regañas por todo. Y le dije, ok, dentro de todos esos regaños y esas órdenes que yo te doy, ¿son correctas o incorrectas para tu vida? Dímelo con sinceridad, le decía, dímelo. ¿Crees que cuando yo te regaño sea simplemente porque vengo molesto del trabajo, porque algo ocurrió y me quiero desquitar contigo? Dímelo con sinceridad, le decía yo a mi hija. Y ella me contestaba, todas las veces que tú me regañas son porque me lo merezco. Hermanos, nuestros hijos lo necesitan. Amén, hermanos. Y nosotros como padres no podemos ser padres ausentes. Dice la psicología, hermanos, que un padre ausente en una familia es perjudicial. ¿Sí, hermanos? Aquellos que han vivido sin un padre ausente se darán cuenta. Y aquellos que fueron cristianos y ahora están en la gloria con el Señor, tendrán un buen ejemplo de un padre que fue fiel. Yo me acuerdo de mi hermano Cruz. Amén, hermanos. Y no es porque estén presentes mis hermanas, su familia, sino yo tengo este ejemplo o esta manera de mi hermano. Yo me acuerdo que este hermano, que ahora está en la presencia del Señor, y cómo se extrañan este tipo de hermanos, que aunque lloviera o caminara, perdón, que estuviera aquí y no hubiera techo,
Él venía con su bicicleta, hermanos, y aquí estaba ese varón, amén, dando ejemplo de que sí se puede venir a la iglesia y que no hay pretextos para no estar en la iglesia. Pero un padre ausente en la iglesia son familias de ruina. Si el varón de la casa del hogar no está en la iglesia, no busca de Dios, imagínense cómo va a estar. Amén, hermanos. Por eso yo le invito, hermano, a que usted sea un padre como Cornelio. Amén. Como él. Léalo en su casa y copie e imite la vida de este hombre. Y si usted copia e imita la vida de este hombre, usted va a tener los resultados que tuvo Cornelio para sí. ¿Cuántos queremos ser papás así, hermanos? Amén. No dejes que tus hijos se te vayan de tus manos, hermanos. Amén. Al contrario, si están creciendo en la obra del Señor, van a ser buenos servidores. Vamos a levantarnos de nuestros lugares, hermanos, y vamos a orar por esta meditación que Dios me hizo sentir a través de su palabra, darle. Señor, tú conoces nuestra vida como adultos, tú conoces nuestras rutinas de todos los días, Señor. Tú sabes, Señor, que nos ocupamos en los quehaceres, en el trabajo, y que nos ocupamos, Señor, para que haya un sustento en la casa. Pero también no queremos olvidar, Señor, nuestra responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Que no solamente meramente económica, Señor, sino que también tenemos que tenerles un momento de escucharlos, de estar atentos a sus necesidades e inquietudes, a conocerlos. Señor, yo te pido que mis hermanos varones y mis hermanas seamos como Cornelio. Que seamos como Cornelio, Señor, que ellos puedan ver una vida verdaderamente cristiana en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos varones, porque no es fácil. Todas las mañanas, quizás por las tardes o por las noches, ir a un trabajo, Señor. Porque quizás sus cuerpos físicos se desgastan y quisieran un descanso. Quisieran un momento de paz, un momento de sosiego, Señor. Pero yo sé, Padre, que tú les vas a fortalecer, Señor, en su día a día, Señor. Si alguien de mis hermanos varones se siente cansado, enfermo, tú puedas poner, Señor, tu mano poderosa en sus vidas, Padre. Ayúdales, Señor, ayúdales a caminar en fe. Que cuando ellos se sientan que ya no pueden más, Señor, cuando ellos sientan que se van a derrumbar, que corran a tu presencia, Padre, que busquen tu presencia, Señor, como refugio fuerte y firme, Señor, ayúdales. Aquí hay algunas familias, Señor, que necesitan de tu presencia con sus hijos, porque quizás algunos se están rebelando, Señor, quizás algunos están, Señor, mintiendo, quizás están en algún problema, Padre. Dales la autoridad, dales la sabiduría, dales el amor que necesitan, Señor, para conducir a sus hijos de manera conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos. A las hermanas, Señor, también, y a nosotros como hijos que tenemos papás, que podamos valorar, Señor, los años de trabajo que ellos hicieron por nosotros. Los regaños, la disciplina, Señor, el castigo, aunque ellos nos ponían, era para nuestro bien, Señor. Y si aún tenemos a nuestro papá, Señor, podamos valorar la vida de ellos aún en su etapa, Señor, de vejez. Señor, entender, Señor, sus comportamientos, entender, Señor, sus maneras, a
así como ellos nos entendieron, Señor, cuando nosotros fuimos pequeños, cuando nosotros también nos comportamos de una manera infantil, Señor. Ayúdanos a valorar y amar y a honrar a nuestros papás, Señor. Ayúdanos a quererlos, ayúdanos, Señor, a buscar siempre la manera de que estén bien, Señor, físicamente, emocionalmente, Señor, a que tengamos cuidado como hijos, aún como le respondemos. Porque aún, Señor, cuando ya somos adultos, no podemos levantarle la voz. Aún cuando ya tenemos familia, no podemos, Señor, avergonzarle, Señor, cuando ya somos adultos, o con un trabajo, con una profesión, no podemos deshonrarlos en la manera en la cual nosotros somos con ellos. Por todo lo contrario, Señor, tenemos que tener mucho amor con nuestros padres, escucharlos, verlos, atenderlos, cuidarlos, amarlos. Señor, gracias por la vida de los papás de mis hermanos, sean creyentes o no lo sean. Gracias por la vida del papá de mi hermana Ana, Señor. Gracias por la vida y el papá y la mamá de nuestro hermano, Señor, Marcos. Señor, gracias, Señor, por la vida de mi hermana Elvira García, Padre, que tú la has ayudado en estos años, Señor, que tú has estado con ella, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Beli también, Señor, que has estado con ella, Padre. Gracias por el papá de nuestro hermano Aarón Velázquez, Señor. Gracias por la vida de su padre, por la vida del papá de nuestra hermana Jessica Valencia. También, Señor, porque no han sido fáciles los momentos, más cuando van creciendo, Señor. Tenemos, Señor, que tener esa disposición de amor y tiempo para llevarlos al doctor, para traer medicamentos, para cuidarles, Señor, en sus pasos, Señor, porque ellos van creciendo, Señor. Señor, ayuda a nuestros papás. Ayuda a la mamá de nuestra hermana Enriqueta, Señor. A la de nuestra hermana Adriana y Alma Méndez, Señor. A la mamá y al papá de nuestra hermana Erika Yanitzi, Señor. Al papá de nuestro hermano, Señor Polito, también ayúdalo, Padre. Gracias, Padre, porque aunque no te crea todavía, Señor, oramos por ellos. Y gracias por aquellos que tenemos papás creyentes, Padre. Gracias porque es un gran privilegio tener papás que no toman, que no tienen un vicio, Señor. Que no nos han dado un mal ejemplo, Padre, que ellos son leales, que son trabajadores, que son responsables, que nos ayudan, inclusive económicamente, físicamente, cuando nos encontramos en un aprieto, Señor. Ellos están ahí para ayudarnos, Señor. Gracias por la vida de mi papá, gracias por la vida de mi mamá, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por sus padres, no solamente un día, Señor, una comida especial, sino que sea todos los días, Señor, que estén en nuestra mente nuestros padres, Señor. Porque un día tú nos vas a llamar a tu presencia, Padre. Un día tú nos vas a llamar a tu presencia, Señor. Y se van a quedar con nosotros, Señor, esas enseñanzas de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de aquellos que pueden disfrutar todavía sus papás, Señor. Ayúdanos a honrarlos. Ayúdanos a honrarlos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos valoramos a nuestros papás, hermanos? Que todos los días se levantan a trabajar, llegan muy noche de trabajo, cansados, y aún así tienen tiempo para nosotros. Feliz Día del Padre. Amén, hermanos.